El versículo 1, pues, de este capítulo 6 de Zacarías dice: «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce». Ahora consideremos esto por algunos momentos. Es algo que hemos tenido a través de todas estas visiones, y quizá ya se haya vuelto algo monótono para usted. Pero el profeta dice: «De nuevo alcé mis ojos y miré». Estas visiones no son sueños. Estas visiones le fueron dadas a él durante la noche, pero él no estaba dormido cuando le fueron dadas estas visiones. Sus ojos estaban bien abiertos. Él vio estas cosas. Y a esto se le da un doble énfasis una y otra vez. Y aquí lo tenemos: alcé mis ojos. Esto es suficiente para informarle a usted que él vio esto. Y luego él dice: y miré. Y cuando uno mira, amigo oyente, tiene que usar los ojos. Ahora el primer versículo dice otra vez: «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce». Ahora, ¿cuáles son esos 2 montes? Bueno, hemos observado lo que dicen varios comentaristas en cuanto a esto en particular y sus interpretaciones. Por lo menos la mayoría de los más destacados está de acuerdo en que esto se refiere al monte Sión y al monte de los Olivos. Y esto lo ubica uno en el valle de Hebrón. Así es que aquí tenemos a estos 4 carros, y se encuentran en el valle. Ahora nos imaginamos que cuando uno ve 4 carros, que estos tienen caballos para tirarlos, y vamos a ver que sí los había, y que también había personas encargadas de dirigir estos carros. Vamos a ver que eso también es cierto. Ahora, ya que hay 4 carros aquí, parece que fuera para hacernos recordar a los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, hay otra forma de interpretar esto, por supuesto, ya que hubo 4 grandes imperios mundiales que vio Daniel. Y estos 4 imperios fueron juzgados por Dios, y todos ellos eran imperios gentiles. Y cada uno de ellos ha sido juzgado por Dios. Y esa parte de la visión de Daniel ha sido cumplida literalmente. Y estos 4 carros aquí podrían representar eso muy fácilmente. Pero Juan, en el Apocalipsis, hablando de aquello que está en el futuro, abre ese período de la gran tribulación, presentando 4 jinetes del Apocalipsis. Y hay una relación muy marcada entre estos 4 carros y sus caballos, y los 4 jinetes del Apocalipsis. Y hablando honradamente, amigo oyente, nos inclinamos a aceptar el punto de vista que podría representar estas 4 naciones, estos 4 imperios, y no nos vamos a enojar con alguno que opine así. Pero lo que tenemos aquí es el período de la gran tribulación que mira hacia el futuro, cuando Dios juzgará a los gentiles. Y puede ser que esto significa 4 naciones, o el gran juicio al fin del período de la gran tribulación, ya que ambas cosas están envueltas en esto. Pero lo importante es lo que vimos en el último capítulo, el capítulo 5 de Zacarías, en el rollo volador y la mujer en el efa, como una astronauta, ya que vimos allí que era juicio del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Ahora esto revela el juicio de Dios de los gentiles. No sólo de un juicio pasado, como se tiene en las 4 naciones, sino de un juicio futuro que vendrá durante el período de la gran tribulación. 4 juicios que finalmente traerán a esta tierra al Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Esto es importante de notar de nuestra parte. Leamos pues este versículo 1 del capítulo 6 de Zacarías. «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce». Usted sabe, amigo oyente, que el bronce era un material conocido en un período, en una época muy antigua de la civilización. Usted sabe que según la evolución, uno pasa a través de la vieja edad de piedra, la nueva edad de piedra, y también uno puede considerar los períodos neolítico, paleolítico y mesolítico. Pues bien, el bronce puede verse casi al principio mismo de la civilización. Es uno de los metales que fue utilizado en el tabernáculo. Fue utilizado en 2 artículos que se usaban en el juicio del pecado. Uno de ellos era el altar de bronce, y otro era el lavacro de bronce. Ambos estaban en la parte de afuera, y tenían que ver con el juicio del pecado y los pecados de las vidas de esas personas. Así es que podemos imaginarnos que, ya que aquí se habla de 2 montes que eran de bronce, que lo que Zacarías está diciendo es que aquí se está hablando de juicio, que el juicio sale de Dios, y se mencionan aquí 4 carros.
No vamos a poder hablar mucho en cuanto a esto hoy, pero lo vamos a concluir en nuestro próximo programa. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 de Zacarías. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Estos últimos caballos mencionados aquí en el versículo 3 son caballos de color pálido, blanquecino y con manchas. Creemos que es muy evidente de qué clase de caballos se está hablando aquí. Debemos decir, amigo oyente, que tenemos los mismos 4 colores que son los de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y no creemos que esto haya sido un accidente de ninguna manera. Zacarías presenta estos 4 carros y Juan presenta los 4 jinetes. Y aquí estamos hablando de la misma cosa. El caballo rojo o alazán en la visión de Juan representa la guerra. Luego el caballo negro representa el hecho de que viene una gran hambre sobre la tierra. Y luego tenemos a estos caballos pálidos que representan la muerte, y estas son plagas que vienen sobre la tierra. Todos estos son juicios del Dios Todopoderoso. Ahora aquí tenemos a un caballo blanco. El caballo blanco es un caballo que muchos identifican con la historia. Bueno, el caballo blanco es el caballo que encontramos en Apocalipsis. En el primer caballo blanco se encuentra un jinete e inmediatamente después de él se encuentra el caballo alazán o rojo de la guerra. Opinamos que el primer jinete representa al anticristo, y él traerá una paz falsa a este mundo, porque después que viene él, entrará a esta tierra el caballo alazán de la guerra. Luego se desata la guerra. No creemos que aún hayamos visto una guerra mundial. Creemos que esta tierra se encontrará en llamas provocadas por la guerra que se desatará al fin de las edades, porque el hombre es una criatura guerrera mientras existe el pecado en su corazón. Y cuando ese jinete recorra la tierra, se desatará sobre ella un verdadero infierno en esa época en particular, porque no hay nadie hoy que parezca enfatizar lo terrible que será cuando se desate sobre esta tierra la gran tribulación, y comenzará con la salida de este caballo. Así es que pensamos que esto era algo para darle ánimo a aquella gente en aquel día. Zacarías presentó esto para ellos, que Dios iba a juzgar a las naciones gentiles como Él juzgaba a los suyos propios y vendrá en el futuro. Y Juan presenta esto y el juicio de Dios sobre esta tierra cuando salgan los 4 jinetes del Apocalipsis. En nuestro programa anterior estábamos considerando lo que nos dice el capítulo 6 con la 10ª visión que tuvo este profeta. Aquí podemos ver 4 carros. Ahora, los 4 carros tenían caballos de diferentes colores. Por ejemplo, el primer carro tenía caballos alazanes o rojos. El segundo carro tenía caballos negros. El tercer carro tenía caballos blancos. Y el cuarto tenía caballos overos, rucios, rodados. Es bastante difícil describir esta clase de color de caballo, pero uno puede reconocerlo fácilmente cuando lo ve. Y a veces uno ve un caballo así, y parece que es de un color tal vez un poquito azulado, con algunas manchas, y casi se puede decir que son manchas blancas las de ese caballo. Pero es un color bastante fuera de lo común. Ahora, estos 4 carros con 4 caballos de diferentes colores nos hacen recordar los 4 jinetes del Apocalipsis, de los cuales nos habla el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. Ahora, el orden en que son presentados aquí es bastante diferente del que se presenta allá en el libro de Apocalipsis. Allí se presenta en primer lugar el caballo blanco, luego se presenta el caballo alazán o rojo de la guerra, en tercer lugar el caballo negro que representa al hombre, y luego el cuarto caballo es la plaga de la muerte que recorre la tierra. Así es que podemos ver que el orden de presentación es un poquito diferente aquí. Por tanto, nosotros no creemos que en esta visión esto sea importante. Creemos que lo importante de notar aquí, y lo importante para esta gente de notar, porque Él está hablando a todo Israel, es que Dios va a juzgar a toda la tierra. Eso lo vemos en la interpretación que se nos da en este mismo capítulo. Comencemos leyendo esta interpretación en los versículos 4 y 5 de este capítulo 6 de Zacarías, que dicen: Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos 4 vientos que se mencionan aquí son obviamente ángeles que están dirigiendo esto, lo mismo que uno encuentra en el libro de Apocalipsis.
Los ángeles tenían a su cargo los juicios que vienen sobre las naciones gentiles. Usted puede notar la respuesta que él da a la pregunta del profeta en el versículo 5, donde dice, «Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra». Ahora, la interpretación de esto la encontramos en los versículos 6 y en la primera parte del versículo 7, donde se nos dice, «El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer la tierra». Aparentemente los caballos alazanes salieron junto con los overos hacia el sur, y el versículo 7 de este capítulo 6 de Zacarías concluye diciendo, «Y dijo, id, recorred la tierra», y recorrieron la tierra. Ahora aquí tenemos a los caballos blancos y a los caballos negros que van hacia la tierra del norte, y los alazanes van hacia el sur. Ninguno de ellos va hacia el este o al oeste. Hacia el oeste se encontraba el mar Mediterráneo. Debemos recordar que estos 2 montes que se sugieren aquí son obviamente el monte Sión y el monte de los Olivos. Así es que el mar Mediterráneo se encuentra en el oeste y un caballo no se dirigía en esa dirección. Aquí no tenemos un caballo de mar. Ni tampoco habrá ningún movimiento hacia el este por la sencilla razón de que allí se encuentra este gran desierto árabe. La dirección que ellos tenían los llevaba a través de toda la tierra. Y ese es el pensamiento que se presenta sencillamente aquí. Entonces, este versículo 7, leamos otra vez, dice, «Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra». Los caballos blancos y negros fueron hasta la tierra del norte. Creemos que el juicio del período de la gran tribulación comienza con Rusia y esa zona. Así es que habrá primero un juicio contra el reino del norte, contra Gog y Magog en el norte. Luego el juicio en el sur será hacia Egipto. Pero el pensamiento que se presenta aquí no está relacionado con la salida de los caballos, como lo tenemos en Apocalipsis, porque en Apocalipsis se nos presenta una serie de cosas que ocurrirán en el período de la gran tribulación. Se nos presenta un evento, una crisis, una después de otra, que le seguirá. En primer lugar, en Apocalipsis los caballos blancos salen primero. Bien, él logra una victoria que trae una paz falsa sobre la tierra. Y en realidad, el mundo creerá que está entrando en el milenio, cuando la realidad es que están entrando en el período de la gran tribulación, porque inmediatamente después del caballo blanco sale el caballo alazán o rojo de la guerra, y esto destroza el mundo entero. Luego sale el caballo negro. Este caballo negro es un caballo de hambre. El hambre por lo general sigue a la guerra, y también las plagas. Y luego el cuarto es la muerte. Ese caballo de color pálido sale, o como se expresa aquí, el caballo overo, rucio, rodado, sale. Así es que tenemos 4 caballos diferentes, 4 carros diferentes, con 4 caballos de diferentes colores. El orden de salida aquí no es lo importante. Nos parece que lo importante que se menciona aquí es el hecho de que Dios va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y cada una de estas representa un juicio que vendrá de parte de Dios. Ahora esto tiene lugar en el período de la gran tribulación. Y usted puede encontrar a los 4 jinetes del Apocalipsis, como lo presenta Juan, y eso uno lo puede ver comenzando con el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, y puede ver que allí es donde es mencionado. Y también encontramos ahora, cuando llegamos al versículo 9 de este capítulo 6 de Zacarías, que ya ha concluido la visión, y él regresa a lo que en realidad tiene lugar. Ahora debemos recordar que Zacarías, junto con Ageo, está profetizando al remanente que ha regresado a esta tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Ahora aquí se nos menciona a 3 hombres que han regresado del cautiverio de Babilonia. Ellos no habían regresado con ninguno de los grupos que regresaron, pero lo han hecho por su propia cuenta. Sus nombres significan lo siguiente. Eldai significa robusto, y Tobías significa bondad de Dios, y Jedaías significa Dios sabe o conoce.
Ahora usted puede juntarlos a todos si usted quiere, y tenemos un significado muy directo de que Dios sabe que a través de su bondad Él va a colocar a su rey sobre el trono. Y Él va a hacer esto de una manera robusta y poderosa. Y lo que tiene lugar ahora es una coronación simbólica. Y esto representa la venida de Cristo y su reino sobre la tierra, lo que aún está en el futuro. Eso es lo que se nos presenta aquí ahora. Permítanos entonces leer en este capítulo el versículo 11 que dice: «Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac». El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote hoy. La Epístola a los Hebreos es un libro que nos habla de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Hoy, Él ya ha pasado a través del velo, Él ha ido al cielo, y Él está sentado ahora a la diestra de Dios. Pero Él está esperando a que llegue el momento cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Él regresará a esta tierra para establecer su reino sobre ella. Y lo que aquí tenemos es un cuadro de esto. Usted puede notar que todo lo que sigue aquí es en cierta secuencia. Después del juicio del poder de Dios, después del juicio de todas las naciones gentiles del mundo, tenemos la venida de Cristo, y esta coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la explicación de por qué tenemos estas coronas aquí. Él es el Rey de Reyes, y todos echarán sus coronas ante Él, y Él es quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí tenemos a Josué, el sumo sacerdote de aquel día. Él representa al Señor Jesucristo. Aquí tenemos el ministerio triple del Señor Jesucristo presentado en un período de tiempo. El primer período de tiempo es que Él vino a esta tierra, y lo hizo hace más de 2000 años como el profeta de Dios. Él vino aquí a hablar a favor de Dios como la palabra de Dios. Y Él en sí mismo era la palabra de Dios, porque Él reveló a Dios en su humanidad, y Él reveló el amor de Dios muriendo en la cruz por sus pecados y los míos, amigo oyente. Así es que Él es el profeta de Dios. Ahora hoy es el sacerdote de Dios, y Él se encuentra a la diestra de Dios. Él ha entrado al lugar santísimo, Él se presenta a sí mismo. Él ha presentado su propia sangre por sus pecados, amigo oyente, y los míos. Y Él vive siempre allí para hacer intercesión por nosotros. Él también interviene por nosotros cuando hay un pecado en nuestras vidas y nosotros confesamos ese pecado. Y Él también anda entre los candeleros. Ahora un día Él vendrá otra vez, y cuando Él venga, lo hará como presenta claramente el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Él es profeta, sacerdote y rey. De modo que aquí Josué es coronado porque Él es el sumo sacerdote, y Él es coronado como se ha coronado al Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 se nos da otra expresión retórica de lo que tenemos por delante. Leamos el versículo 12 de este capítulo 6 de Zacarías. «Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová». Ese es el renuevo. Ese no era el nombre de Josué. Es en realidad el nombre que se ha dado al Señor Jesucristo. Y Él vino hace más de 2000 años como el renuevo, una raíz de tierra seca. El hecho mismo de que Él vino a la humanidad y a un pueblo que en el momento de su venida estaba bajo el control del Imperio Romano, es una de las cosas más sorprendentes en el mundo. Él es la raíz de tierra seca. Él ni siquiera era la raíz de David. Se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Era Isaí un campesino. Él no vino como rey. Él vino como el Salvador del mundo. Y el ángel dijo, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Él está en el linaje de David, una raíz de tierra seca. Ahora supongamos que usted sale a caminar por un lugar desértico, un lugar donde no crece ninguna clase de vegetación, sino algunos cactus, y donde abundan serpientes cascabel. Pero de pronto usted se encuentra con una planta de lechuga verde y deliciosa. Bueno, usted se sorprendería de eso. En realidad eso es algo que no podría suceder bajo circunstancias normales. Ahora el Señor Jesús era una raíz de tierra seca. Él es el renuevo. Ahora Él vendrá otra vez como el renuevo, pero esta vez el renuevo gobernará. Él va a gobernar al mundo. Y en este versículo 12 del capítulo 6 de Zacarías leemos,
Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. De modo que el ánimo que se le da aquí a esta gente localmente, y en esa época en particular, era este. Esa casa que están edificando es parte de una serie de casas. En primer lugar, estaba el tabernáculo en el desierto. Luego hubo el templo de Salomón. Después fue el templo de Zorobabel. Luego después el templo de Herodes. Y se edificará un templo en el período de la gran tribulación. Y luego vendrá el templo milenario que será edificado sobre esta tierra. Así es que esta es una serie de templos, y Dios la llama una casa. Nunca habla de que sean varias, sino una casa. Así es que lo que ellos están haciendo parecería ser algo pequeño, como lo vimos allá en el libro de Ageo, y muchos de ellos pensaban que no era muy importante. Dios dice que Él es quien juzgará la importancia de esto, y esto se encuentra dentro de su plan y su propósito. Ahora esto es algo que enfatizamos para muchos el día de hoy. Recibimos cartas de personas que dicen, yo no puedo ser mucho ante Dios. Bueno, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que usted no puede ser mucho ante Dios? Aquí se estaba construyendo un templo, y algunos ancianos que habían visto antes el templo de Salomón lloraban, y ellos decían que no era absolutamente nada comparado con el otro. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes en este edificio, y no estaba en el templo de Salomón en los últimos días. La gloria Shekinah ya se había apartado, y sobre esto se había escrito Icabod. Pero ahora, yo estoy contigo. De modo que, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que no podría hacer mucho para Dios? Si usted está hoy trabajando para Dios, y en el plan y propósito de Dios, entonces no importa lo pequeño que pueda hacer esto. Puede ser una madre que tiene que cuidar a algún niño, y ella cría a este niño en amor y en el conocimiento del Señor. Y luego esa persona sale como misionera y llega a ser un obrero del Señor. Amigo oyente, ¿quién puede determinar si eso es de importancia o no lo es? Dios es quien determinará esto. Y si usted está en el plan y propósito de Dios, y usted está haciendo lo que Dios quiere que haga, entonces permítanos decirle, amigo oyente, que su obra es tan importante como la de cualquier otro en la hora presente. Debemos decir esto otra vez, y es que creemos que los principales púlpitos no se encuentran el día de hoy en las iglesias, sino en el lecho de enfermedad de algún santo de Dios. Hace algún tiempo se nos informó de un joven que no puede abandonar su cama porque está paralizado completamente. Pero ahora él es un creyente jubiloso. Escucha este programa y envía literatura todo el tiempo. Amigo oyente, quizá esa cama o ese lecho de enfermo de este joven quizás sea más importante que este ministerio radial. Puede ser posiblemente más importante que cualquier otro ministerio que usted conozca. Y usted piensa que quizá no esté haciendo algo muy bueno y grande para Dios. Pero deje, amigo oyente, que sea Dios quien decida esto. Lo importante es que usted y yo estemos en la voluntad de Dios. Y eso era lo que los profetas Ageo y Zacarías estaban tratando de enseñar a esta gente. Ustedes están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Por cierto que es pequeño, pero esto se encuentra en el plan y propósito de Dios. Es algo grande y va a resultar en la venida de Cristo a esta tierra y en el establecimiento de su reino. Amigo oyente, usted no puede hacer nada para mejorar esa clase de programa. Y ese es el programa de Dios para usted y para mí hoy. Y quisiéramos hoy leer esta sección en que nos encontramos, que trata de la conclusión de las 10 visiones que tuvo Zacarías. Y para hacer esto vamos a regresar un poco para considerar lo que dice el versículo 9 de este capítulo 6 de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, cada vez que Zacarías, y también ocurre lo mismo con los demás profetas, cada vez que ellos tienen un mensaje de gran importancia que tenga que ver con el futuro, o con juicio que tiene que ver con el presente, ellos le hacen recordar a la gente que este no es un mensaje de ellos mismos, no es un mensaje propio de ellos, sino que lo están recibiendo del Señor. Y esto debería ser lo mismo para aquellos que somos ministros y maestros de la palabra de Dios. Tendría que servirnos de advertencia. No hay razón para que esto sea motivo de enfado. No hay razón para que uno se sienta de mal humor en cuanto a cualquier mensaje que se presente. Debemos presentar la palabra de Dios. Y los profetas tenían mucho cuidado en decir esto.
Ellos no estaban tratando de ser malos o vengativos en cuanto al juicio. Tampoco estaban mirando hacia el futuro tratando de adivinar lo que ocurriría. Esto también debería ser una advertencia para muchos en el presente que están hablando en cuanto a la profecía. Pues bien, siguiendo adelante en la primera parte del versículo 10 de este capítulo 6 de Zacarías, leemos: «Toma del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia». Ahora estos eran algunos hombres que habían vuelto de Babilonia. Ellos pertenecían a la cautividad. En nuestro programa anterior vimos el significado de sus nombres, y en realidad estos eran nombres babilónicos, paganos. Ellos habían nacido en la cautividad, y no estaban de acuerdo a regresar con los demás, pero ahora han regresado. Y lo hacen procedentes de Babilonia. Ahora en los versículos 10 y 11 dice el Señor a Zacarías: «E irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac». Ahora esto es algo extraño. No colocaron la corona sobre la cabeza de aquel que era del linaje de David. ¿Por qué? Porque eso hubiera indicado que Dios iba a restaurar el linaje de David en ese entonces, y él no tenía ningún interés en hacer eso. La realidad es que la próxima persona que llevará la corona de David es el Señor Jesucristo, cuando Él venga a esta tierra a establecer su reino. Así es que, como resultado, aquí se coloca la corona sobre Josué, y él es el sumo sacerdote. Ahora esto es fuera de lo común porque Dios mantenía a la religión y al gobierno separados, y muy separados, por cierto. Aquí la corona está siendo colocada sobre Josué, el sumo sacerdote, y hay una razón para ello. Veamos lo que nos dicen los versículos 12 al 15 de este capítulo 6 de Zacarías. Leamos: «Y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios». Esta es una sección muy importante. La razón por la cual la hemos leído junta es por la importancia que tiene. Es tan importante que la hemos leído toda junta, y también la hemos repasado parte por parte, y a veces la hemos leído 2 veces. Y aquí quisiéramos incluir un prefacio en este pasaje de las Escrituras. Estamos llegando ya a la conclusión de la primera división principal de Zacarías. Hemos visto 10 visiones. Es necesario que extendamos nuestra atalaya y veamos dónde estamos en la corriente de la historia de esta profecía. Es posible perder el camino a través de esta sección. Y si hacemos esto, entonces perderíamos una de las grandes lecciones que en nuestra opinión tenemos en las Escrituras y uno de los grandes principios que Dios señala. Queremos pues surgir a aquellos que hoy están tratando de enseñar la profecía a que estudien cuidadosamente este pequeño libro. Creemos que esto les librará de realizar algunas interpretaciones extrañas y misteriosas. Así es que, en esta sección primera tenemos 10 visiones. Y si usted aprecia solamente 8, está bien, si eso es lo que le gusta a usted. Estamos de acuerdo que estas visiones son raras y extrañas y muy simbólicas. Y cuando uno pasa a través de ellas, llega a la conclusión de que esto puede haber sido un sueño casual de un profeta de hace mucho tiempo, y que ellos no tienen ninguna relación la una con la otra, y que puede ser interpretada de cualquier forma. Y estas están siendo usadas hoy como si fueran fábulas frágiles, en lugar de dárseles una interpretación real y verdadera. Ahora estas visiones no pueden significar lo que cualquier expositor quiere que signifiquen para que estén de acuerdo con alguna trama absurda de interpretación bíblica. Estas no son sencillamente un conglomerado de visiones. Existe un verdadero peligro cuando se trata de sacar solamente una por algún propósito y dejar de prestarle atención al resto de la Escritura o del contexto, y en olvidarse de que una de las grandes reglas de la interpretación de la profecía es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tiene que estar ubicada en el lugar que le pertenece.
Ahora, todas estas visiones están relacionadas y conectadas, por así decirlo. Tienen un significado local y cuentan una historia y también dan un bosquejo de la historia. También tienen un alcance hacia el futuro. Cuentan una historia y también sirven un propósito. Ahora aquí tenemos una visión de jinetes debajo de los mirtos, hasta carros con caballos de muchos colores. Y en cada uno de estos el tema es el juicio, y ese es por cierto el fondo que se presenta a través de todas las visiones. Aquí se presenta el futuro total de la nación de Israel, incluyendo la destrucción de sus enemigos. Y finalmente, la reunión de todos en la tierra de Israel y su limpieza y restauración a su alto testimonio sacerdotal y al establecimiento nuevamente de la teocracia. Y ahora, en esta sección, tenemos algo que le da punto final a todo: la venida de Cristo a la tierra como gran sacerdote y rey para reinar en la tierra en el trono de David. Todo eso lo tenemos aquí ante nosotros. Ahora Israel ha regresado a esa tierra, y vemos que Israel se sentía desanimada. La gente quería abandonar la construcción del templo. Y Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías. En ese entonces, la gente no solo se sentía desilusionada y desanimada, y la tarea de construcción avanzaba de una manera muy lenta y era difícil, sino que ellos parecían ser tan pequeños e insignificantes cuando se los comparaba con la grandeza de Babilonia. Y uno debe recordar que la mayoría de estas personas había estado en Babilonia en la cautividad, y ellos habían podido apreciar, habían visto estos grandes templos paganos en ese lugar. Y en el imperio medo-persa había aún templos mucho más grandes que esos. Y ahora hay un período de paz temporal, y era una ocasión para que ellos edificaran. Pero no estaban actuando como debían. Y Dios levantó a estos profetas, a Ageo y Zacarías. Israel estaba bajo el dominio de un déspota extranjero. Y esto seguiría a través de los siglos, a través de muchos siglos, hasta llegar a la venida de Cristo, y aún no ha concluido hoy. Sabemos que están allí como nación, pero por cierto que han tenido sus problemas, ¿no le parece? Ellos han sido puestos en la tarima del rematador y las naciones del mundo están dispuestas a vender a Israel por 1 litro de gasolina. En realidad, son millones de barriles de petróleo árabe. Y creemos que ese es un buen precio. Eso es mucho más de lo que Judas sacó por vender a Cristo, ya que él obtuvo solamente 30 piezas de plata. Pero aquí se habla de millones y millones. Pero lo que destaca todo esto, por supuesto, es que Israel hoy no está siguiendo la palabra de Dios, no tiene nada que le dé ánimo. Ellos necesitan esta profecía de Zacarías. Dios va a juzgar a estas naciones gentiles, Él va a limpiar a su pueblo, y ellos deben ser redimidos como cualquier pecador es redimido. Y Dios limpiará a su rey. Y todo esto estaba incluido en estas visiones, y más aún. Ahora aquí tenemos un significado triple, que queremos destacar al llegar al final de estas visiones. Aquí tenemos lo que se conoce como un significado contemporáneo, es decir, que Zacarías estaba hablando hacia una situación local y a los problemas que existían en su día, en el día de Zacarías. Él estaba hablando a la gente de su día en cuanto a sus problemas, pero eso tiene un significado contemporáneo. La gente no debería desanimarse con este mensaje que el profeta les daba. Había un plan y un propósito de Dios, y ellos necesitaban ver esto de la perspectiva del programa eterno de Dios. Ellos eran nada más que una pequeña parte en ese programa. Y ese templo que ellos estaban edificando, finalmente introduciría el gran templo milenario que el Mesías mismo edificaría. Y eso era parte del programa, y todo esto es llamado la casa de Dios. Ahora había también otro significado, un significado continuo. Allí hay un mensaje para nuestro día. Amigo oyente, el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». No todo esto ha sido escrito para nosotros. No creo que Dios nos haya pedido que edificáramos un templo. Nosotros nunca sentimos el deseo de dedicarnos a eso. Aunque ha habido algunos creyentes que han tratado de reunir piedras de otro país y llevarlas a Israel para ayudarles a ellos a reedificar el templo. Amigo oyente, usted puede olvidarse de esa clase de cosas. Nuestra tarea no es la de obtener piedras o mármol para llevar a Israel para ayudarles a ellos a construir el templo.
Nuestra tarea es la de presentar a aquel que es la roca de los siglos, aquel que es esa piedra, esa roca cortada no por manos, aquel que es la roca, y él mismo lo dijo, que si uno cae sobre él puede ser quebrantado, pero que si esa roca cae sobre uno, le desmenuzará. Entonces, esa roca vendrá algún día, y vendrá en juicio. Pero usted puede caer sobre él, y puede ir en arrepentimiento a él como pecador. Es por eso que decimos que estas visiones tienen un mensaje para nosotros hoy. Aún esa primera mujer astronauta que estaba viajando a través del aire con mucha facilidad dentro de una canasta, dentro del EFA. Sí, Dios está juzgando nuestras naciones. Usted puede leer del juicio de Babilonia, y ellos han desaparecido de las páginas de la historia. El imperio medo-persa vino y se fue. Lo mismo ocurrió con el imperio greco-macedonio. El imperio romano también se desarticuló, y será reunido nuevamente. Después de todo, este mundo es como un gran escenario. Cada hombre tiene que representar su parte. Y aquí encontramos también un mensaje individual. Este es un mensaje donde Dios no solo está juzgando a las naciones, sino que Él está juzgando a las personas individualmente. Ahora nos preguntamos, amigo creyente, si usted es ciego al hecho de que Dios está actuando hoy en la historia de este mundo. Dios está juzgando a las naciones. Es necesario que le hagamos frente a las cosas que están sucediendo y que dejemos de ocultar nuestra cabeza en la arena. Las naciones, en lugar de enviar armas a otras naciones, deberían enviar Biblias y misioneros para ayudarles de esa manera. ¿O no cree usted que sería mucho mejor enviar maestros para que empiecen escuelas y orfanatorios e iglesias y le enseñen a esa gente a ser honrada? Lo que sucedió con el cambio en la situación económica a causa del petróleo en los países árabes es algo que nadie se imaginaba hace 50 años. Esto de cierto modo humilla a muchas naciones. Pero nuestros ojos no están abiertos. Nosotros continuamos andando en pecado. La riqueza del mundo está regresando a esa sección. A causa del petróleo, muchas naciones pueden ir a la quiebra. Y lo interesante de todo esto es que Dios había dicho que así es como iban a suceder las cosas. Así es como está sucediendo en el presente. Pero nosotros somos ciegos espiritualmente para podernos dar cuenta de lo que ocurre a diario en el contexto de la Escritura y de la historia. Dios está actuando en la historia, y si usted escucha los medios noticiosos, quizás se desanime, pero quizá usted pueda escuchar esta voz tan suave de Dios en estas visiones. Estas no son visiones extravagantes ni absurdas, y ninguna interpretación de esa clase puede ser de satisfacción. El propósito de Dios prevalecerá. Dios está actuando en la historia para lograr su propósito. Luego existe una tercera interpretación, la consumación de todas las cosas. Este es el fluir en el canal de la profecía. Y usted puede notar lo que nos dice aquí este versículo 12 del capítulo 6 de la profecía de Zacarías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y este renuevo mencionado aquí no es ningún otro, sino el Señor Jesucristo mismo que viene a reinar. Él es el renuevo, Él es ese renuevo, esa raíz de tierra seca que murió por nosotros en la cruz. Y Él es algo más también. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2, leemos, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Sí, amigo oyente, Él va a edificar el templo como se nos dice. ¿Y qué es Él? Bueno, leamos el versículo 13 aquí en el capítulo 6 de Zacarías, y dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Él será un sacerdote sobre su trono. Debemos notar eso. Él es un sacerdote sobre su trono. Cuán importante es el notar esto, que Él es sacerdote y rey. Y luego más adelante, cuando consideremos la profecía en cuanto a la entrada triunfal, veremos que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén 3 veces, como profeta, como sacerdote y como rey. Y luego en el versículo 14 de este capítulo 6 de Zacarías leemos, las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Ninguno llevará esas coronas.
Estas fueron colocadas como un símbolo en las ventanas más altas del templo, y allí estaban como memoria. ¿Por qué? Para hacerles saber a la gente que vendría un sacerdote rey, un sacerdote rey. Esa es la razón por la cual él podía limpiar el templo de la forma en que lo hizo. Y él aún dice que vendrán de lejos y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Bien, el versículo 15 entonces de este capítulo 6 de Zacarías dice, Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. El mensaje para esta gente, por supuesto, es un mensaje de aliento, de ánimo. Zacarías los está animando para que edifiquen el templo. Y él, junto con Ageo, estaban tratando de vencer ese desánimo que estaban sintiendo y superar todas las dificultades que se les presentaba. Y aquí él les anima a edificar. ¿Por qué? Porque este pequeño segmento que parecería a sus ojos tan pequeño, es parte del plan de Dios y el programa de los siglos que finalmente traerá al Señor Jesucristo a esta tierra como el Mesías, como el renuevo que gobernará. Así es que aquí tenemos lo que nosotros consideramos un cuadro hermoso, maravilloso. Nos revela a Cristo en toda su gloria, la segunda venida de Cristo. Y lo que ellos estaban haciendo estaba dentro de ese plan y programa de Dios. Y él iba a ser el sacerdote rey y a servir en el templo milenario. Ahora, aquí en el versículo 15, él les está diciendo que el templo que estaban edificando no era un fin en sí mismo, sino que señala a la venida del renuevo, del Mesías, de Cristo, del Redentor, es decir, que esta es la esperanza que se les había dado a ellos. Ahora observemos este pequeño grupo edificando el templo. Y ellos iban a recibir ayuda que aún estaba lejos. Pero al observar esto, parece que no es algo muy impresionante. Pero cuando uno lo ve dentro del plan y propósito de Dios y en la marcha de la historia, esto señala hacia Cristo. Y permítanos comentar algo aquí, amigo oyente. En la obra cristiana, un fin en sí mismo está condenado. Puede ser una catedral en un bulevar con el nombre de alguna persona ilustre, o puede ser un gran edificio que lleva el nombre de alguien que ha sido muy generoso, o una universidad o escuela que ensalza a un hombre. Hay algunos colegios cristianos en los cuales no hay edificio que no lleve el nombre de alguna persona, ensalzando al hombre. Y amigo oyente, hablando personalmente, un programa radial que tenga el único propósito de ensalzar al hombre o para su propio beneficio, todas estas cosas están condenadas. Esto va a ir a parar a la derrota ignominiosa. Todo esto debe honrar al renuevo, porque Dios se está dirigiendo hacia aquel día y Él va a reinar. Se está dirigiendo hacia aquel día cuando Él primero tomará y sacará a los suyos de esta tierra, a su iglesia. Luego Él vendrá a establecer su reino sobre la tierra. Podemos traer esto al día presente ahora. Podemos considerar ese grupito de creyentes que se reúnen en algún lugar muy humilde, en el nombre de Cristo, buscando honrarle, que estudian su palabra, la Biblia, y son personas que verdaderamente quieren hacer su voluntad. Y pensamos que ellas pueden cantar realmente para la gloria de Dios, «Oh Cristo, yo te amo, pues mío eres sé, ya todo pecado por ti dejaré». Y amigo oyente, ese grupito que es desconocido para el resto del mundo, que se reúne en algún lugar muy humilde o en alguna comunidad rural, es más importante en el plan de Dios que cualquier cosa que esté ocurriendo en las grandes capitales del mundo en el presente. Quizá esto sea difícil de comprender para muchas personas, pero ese grupito es parte de un plan y de un programa que se va a unir en un grandioso coro algún día cuando ellos canten un nuevo cántico allá en el cielo. Ellos van a cantar al Cordero y en ese cántico dirán, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Y ese es el objetivo hacia el cual se están dirigiendo. Así es que ese grupito que el mundo ignora en el presente y que es dejado de lado por las multitudes, es más importante para el plan y propósito de Dios que cualquier otro grupo sobre la tierra hoy.
Amigo oyente, este es un pasaje verdaderamente tremendo de las Escrituras. ¿Y qué mensaje el que tiene para nosotros hoy? Vamos a concluir esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa y luego seguiremos con el capítulo 7. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a entrar a considerar el capítulo 7 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.